A todos nos preocupa bastante el tema de la inteligencia artificial, de una o de otra manera. Gente que le tiene miedo porque no lo conoce, gente que le tiene miedo porque quizás conoce demasiado. Y en esta oportunidad tenemos el honor de poder conversar con Henry Quintero, un especialista en implementación de AI, que básicamente ha venido a la República Dominicana por un tiempo corto y nos ha dado el honor de poder sentarlo un momento a hacerle unas cuantas preguntas. Enric, muchísimas gracias por estar aquí. El honor es mío, es un placer compartir aquí mesa con Gilbert, contigo. Espectacular. Y también tenemos la oportunidad de compartir con Gilbert O'Hio, el CEO de GPT Legal, que a mi entender es una de las implementaciones de AI más fascinantes de la República Dominicana. Básicamente es un abogado que sabe todas las piezas jurídicas del entramado legal de la República Dominicana. Hermano, gracias por estar aquí. Gracias por el privilegio de poder participar de esta conversación con Eric y vamos a ver qué tal podemos abordar el tema del estado de la ciencia alrededor de la inteligencia artificial. Quizás eliminar algunos mitos. Enric, Seguro. ¿qué tú entiendes que es una utilización ética de la inteligencia artificial desde el punto de vista comercial? Mira, si a mí me gusta hacer algo, si se me caracteriza por algo, es que me gusta ser polémico, porque eso es lo que genera conversación. Y a mí me encanta este tipo de coloquios y conversaciones, podcasts, porque hay que darle un poco de salsilla al tema, ¿no? Claro. Es cierto que nos quejamos mucho de las alucinaciones de los algoritmos, de que los algoritmos fallan porque de alguna manera están sesgados y van más hacia un lugar que no queremos que hacia otro. Pero, ¿qué es lo que está mal? ¿Los modelos o en lo que se basan? Yo lo que quiero poner encima de la mesa para discutirlo aquí entre nosotros es lo que hace es trabajar con los datos que tiene, y los datos son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, si un algoritmo no es ético porque al final está sesgado y lo que está haciendo, por ejemplo, es favorecer más a un caucásico que no a una persona de color, es porque realmente en esos datos hay un patrón y hay algo que está diciendo es que sí, es verdad. Hay racismo en la sociedad y eso el algoritmo al final lo está demostrando. La inteligencia artificial está sacando lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y creo que es una lección para que nosotros leamos con esto qué queremos ser como sociedad. ¿Queremos continuar siendo como somos? ¿O queremos mejorar ahí también, ¿no? Por tanto, el tema lo podemos elevar todavía más y salir de lo que son los parámetros matemáticos de lo que sigue siendo un algoritmo para decir, no, esto nos enseña que la materia prima, la data, es como es porque nosotros somos como lo hemos registrado. Así que el tema tiene bastante densidad como para ser comentado. Pero ¿cómo debería ser un proyecto ético? Respondiendo a tu pregunta. Sin duda que si nosotros tratamos con datos personales de cualquier persona, debemos hashearlos de alguna manera, Claro, que no sean identificables, para garantizar que nosotros no vamos a hacer nada en contra de ciertas personas. Tendríamos que avisar a la persona de la cual estamos utilizando su información que su información se utilizará para tal algoritmo, para entrenar a tal algoritmo. Deberíamos dar un mecanismo para que si una persona dice no, yo no quiero participar en la elaboración y el entrenamiento de ese algoritmo, se me excluya de esa base, de ese entrenamiento y de ese algoritmo. ¿Estamos preparados hoy para todo ello? La respuesta es no. No se hace. Tengo una pregunta. Si la inteligencia artificial es un reflejo de la inteligencia colectiva y de artificial muy poco, no de la probabilidad de la respuesta más, vamos a decir, probable dentro del el contexto dado. Imaginemos una etapa
posterior a la etapa actual, donde tengamos sistemas que puedan dar sentencias judiciales y que puedan alterar la balanza del costo del tiempo para una sociedad llegar a un veredicto, a expensas de que el juzgador ya no será un par, sino una máquina que refleje no lo artificial, sino lo colectivo. ¿Tú has percibido alguna contradicción filosófica o ética con la idea de que los veredictos judiciales o las sentencias que afectan el plan de vida de una persona sean tomadas por este tipo de herramientas? Vamos a ver, yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que al final la función humana no la podemos perder nunca. Yo creo que las máquinas tienen que asesorar mejor a las personas. Porque a la persona al final lo que la máquina, lo que el algoritmo le va a ayudar es a todavía tener más certeza a la hora de tomar la decisión, pero que la tenga que tomar el humano. Porque el humano tiene empatía, el humano percibe muchas otras variables que quizá la máquina no se la ha entrenado con ello y por tanto va a ser más justo. Porque la justicia muchas veces parece que tendría que ser como blanco y negro, pero también tiene bastantes otros matices. Es decir, tú imagínate que una persona se la tendría que condenar por tal delito, pero tú sabes que esa persona la puedes reformar y la puedes dar otra oportunidad para que realmente se vuelva a reincorporar a la sociedad. Si un juez o alguien que decide eso lo tiene en cuenta, seguramente a lo mejor su sentencia no sea tan severa como otra persona que quizá no está en esa situación. Y quizá el algoritmo es tan frío que dice, no, pum, esto es negro. Y ahí se queda, ¿no? Entonces yo creo que ese matiz, esa última milla, la veo que la persona siempre debería estar ahí, ¿no? Es como un médico. Seguramente el diagnóstico, el algoritmo lo va a hacer basándose en millones de datos de histórico, de diagnósticos y lo va a hacer espectacularmente en segundos. Pero a la hora de comunicar eso al paciente, no es mejor que una persona humana para que de una forma sensible él le diga realmente qué es lo que le pasa, qué es lo que le ocurre, ¿no? Por eso creo que ese complemento lo veo perfecto. Okay. Si he entendido bien, y te tengo una pregunta de seguimiento. La base de la idea de que el humano sea el último decisor antes de que la cadena de sucesos pase del plan a la acción, se basa en la empatía inferida del hecho de que yo te siento como un igual. Bien. Ahora te hago una pregunta generacional. Nosotros, como la generación que está desarrollando los cimientos de la etapa de la inteligencia general, estamos diseñándola o debemos diseñarla para el contexto actual o en realidad la estamos diseñando para las generaciones del futuro. Y con esto hacernos la pregunta de si esta generación, que va a ser la última que va a vivir sin ella, tiene un peso demasiado grande en lo que será ella. No deberíamos delegar en quizás la misma inteligencia artificial, el roadmap hacia un futuro que no es percibido por nosotros mismos, que puede estar a 100 años, a 200 años de distancia. Me encanta, Gilbert, porque realmente, si te das cuenta, más que de tecnología parece que estamos hablando de filosofía. Realmente. Pero es que es verdad y que es lo bonito de esto que comentamos, que es que hay como una especie de mix que esta tecnología está haciendo sacar a flote, que es tan revolucionaria que nos hace plantearnos cosas como estas, ¿no? La ética, el futuro. Ayer en el evento de Foro Impulsa lo comentábamos, ¿no?
Foro Impulsa del Banco Popular, que básicamente es un evento dedicado a la empresa que hace el Grupo Popular todos los años. Y este año se llamó Hay Futuro y es básicamente una de las referencias más grandes que hemos tenido recientemente en la República Dominicana sobre el tema de inteligencia artificial. Pues ayer sacamos un tema a reflexión general y es, ¿qué es el futuro? El futuro realmente no existe. El futuro es lo que queremos hacer hoy en el presente. Realmente hoy en el presente, lamentablemente no estamos alineados en lo que debería ser clave, y es, queremos tecnologías que nos hagan mejores. Porque ahora la tecnología está dirigida para hacernos la vida más fácil. La vida más fácil significa que nos estamos empobreciendo como personas, porque no tenemos la gimnasia mental para realmente ser más ambiciosos en lo que hacemos. Ser mejores padres, profesionales, amigos. Nuestro tiempo lo estamos invirtiendo ¿en qué? En responder antes en las redes sociales, en perder el tiempo pasando posts infinitos, en Netflix. Sí. Eso es lo que estamos aportando como, gracias al tiempo que me salvó la tecnología, yo me estoy convirtiendo en mejor gracias a eso. La respuesta es evidentemente que no. Entonces, esa reflexión que haces, Gilbert, es tan profunda y tan necesaria. Es decir, ¿qué futuro queremos? ¿Queremos ese futuro? Porque nos tenemos realmente nos tenemos que revelar y decir, no, se acabó. No quiero ser un zombie. Y quiero trabajar para algo que me haga mejor, no solo a mí, sino a toda la sociedad. Porque si soy yo solo, también esto se acaba. Fijaros que el tema es tan problemático que en Asia las personas ya no se relacionan. Hay problemas de relación social porque ya es cansado hablar, es cansado relacionarse, es cansado tener relaciones sexuales. Porque es mucho mejor estar conectado a una maquinita que te va alimentando como si fueras un bebé, dándote la papillita y te genera una sobreexcitación y un hype de dopamina, y ahí ya tú quedaste servido. Entonces nos estamos convirtiendo en como el libro de Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz. Un mundo feliz. Que nos dan la pastillita y nos quedamos calmados, ¿no? Y Y me hacía una reflexión ayer en el evento una persona que decía, pero ¿eso es lo que realmente los gobiernos quieren? A lo mejor lo que los gobiernos quieren es generar esos zombies que al final poco reaccionan, ¿no? Son poco reaccionarios, son más dóciles, siguen consumiendo, y lo único que hacen es quedarse en sus casas, ¿no? Pues ahí, enganchados a ese circo romano que ahora son los Netflix y los LinkedIn. Yo tengo una preocupación. Mucho del marco que yo, a mi opinión, que creo que debería ser el que se implementa en AI y en robótica también, uno lo puede encontrar en el género literario de la ciencia ficción, en donde tú tienes gente como Isaac Asimov, donde él tiene las leyes de la robótica, en donde un robot no debe permitir que un humano muera por acción o por inacción. Un robot no debe permitir que otro robot mate a otro por acción o por inacción, o sea, también lo obliga a detener a otro humano. Y entonces, en general, un robot no puede obrar en contra de la humanidad. Entonces, son un resumen de las tres. Luego aparece otra cuarta, que es más genérica. Y entonces, hay otro contexto que viene de Voltaire y de John Locke, filósofos de la Ilustración, en donde uno dice, es mejor 1000 delincuentes en la calle que un inocente preso. ¿Ah? Y el otro dice que todas las legislaciones deberían de estar enfocadas a beneficiar a la mayoría de las personas, aunque hayan unos cuantos que se jodan. Pues es literal, fue así que lo dijo.
Entonces ahí tenemos 5 conceptos en donde, Gilbert, yo no encuentro cómo podemos entrenar una red neuronal o un LLM o un modelo de toma de decisión en donde conceptos tan ambiguos como es, ambiguos en lo específico, pero bien claros en lo esencial, en el espíritu mismo, que es en lo que los humanos somos buenos. Bueno, si he entendido bien, tu pregunta se va muy a... Hay un concepto de justicia que subyace al tema de lo que es mejor para la mayoría o lo que es justo para el individuo, como contrapeso a cómo crear grandes sistemas generales que puedan poner en una balanza. Usando tu propio ejemplo, un culpable es preferible que sufra una injusticia a que inocentes sufran la injusticia de un culpable. Yeah. Pero creo que, contrario a la afirmación que acompañó tu pregunta, la inteligencia artificial es excepcionalmente buena, precisamente, en dar aproximaciones específicas en base a data desorganizada. Y me parece que el humano, por contraposición, es excepcionalmente malo en hacer proyecciones probabilísticas, porque en la mayoría de los casos carece de contexto suficiente. Porque si usamos un paralelismo, la ventana de contexto del humano, que no podemos decir que está bien definida, pero si decimos que aquello que está en tu top of mind o en tu capacidad de recuerda es lo que compone tu acervo, habría que afirmar que es muy mala, porque los ejercicios de memoria demuestran que el ser humano es un ser poco ávido de recordar con precisión y muy ávido de proyectar probabilísticamente la memoria pasada. De ahí que los conceptos que abordaste sobre la organización social, en esencia la organización social, me parece que será la adolescencia, hoy estamos en la niñez de la inteligencia artificial, llegaremos a la adolescencia como sociedad cuando podamos entender que, por ejemplo, la legislación, los legisladores harán mucho mejor su trabajo si ceden un poco de sus competencias a modelos que le propongan las mejoras necesarias más allá de lo que su imaginación le permite. Y entender que como agentes individuales no estamos apropiadamente habilitados para tomar decisiones genéricas. La humanidad tiene que, primero, perder un poco de la tragicomedia que acompaña cuando emerge una tecnología nueva. Porque la historia nos ha demostrado que tanto la expectativa de vida como los estándares de felicidad, como la posibilidad de hoy gozar de mejores estándares en general, son mejores que la generación pasada. Y la generación pasada puede decir lo mismo de la anterior. Y la anterior de la anterior. Pareceríamos una comunidad de personas deprimidamente felices. Grande. Donde fácticamente hablando vivimos mejor que nuestros abuelos, pero no nos sentimos así. Correcto. Ahora, en lo sorprendente de la afirmación, yo digo la siguiente propuesta. La inteligencia artificial puede a nosotros liberarnos de la necesidad de ser la persona que hemos sido toda la vida. La mayoría de los problemas emocionales de la gente individual, el humano per se, es su inconformidad con su estado actual. Porque creen que tienen que seguir siendo la misma persona que han sido siempre, la misma persona seria, su mismo esposo, su misma mujer. Tú puedes tener un AI, un clon de ti, que se ocupe de tu vida, la pasada. Y tú puedes dedicarte a ser tu yo del futuro. Tú puedes ser la persona creativa, tú puedes ser la persona que tiene tiempo para dedicarse a sí mismo y dejar que tu data, que tiene toda tu función de pérdida más o menos optimizada, responda a los correos, haga el escrito y tú en verdad vivir otra vida. Pero tú no crees que haya un problema de comunicación. Porque y Enrique, tú me puedes decir, si yo hago ahora mismo y me copio, ni siquiera con AI, de manera biológica, hay otra herida ahí. Yo le digo, mira, encárgate del email del Outlook de hoy, a lo que yo me pongo a aprender
cómo realmente funciona una red neuronal. Ujú. Que ahora mismo nadie sabe. Nadie sabe cómo funciona una red neuronal. Nadie. Entendemos cómo que los resultados al input que se le dan son correctos, pero lo que pasa en el medio no sabemos nada respecto de eso. Es una simulación. Una simulación de lo que hace un humano, pero realmente que hemos llegado a ver el output, a decir, wow, acertó. ¿Cómo? Correcto. Entonces, el otro Eriden 2 ahí, respondiendo los correos, pero llega un momento en el que el Eriden 1 tiene que saber lo que hizo el 2 para yo tener el contexto existencial de las decisiones que se tomaron. Y es muy posible, la verdad es muy posible, que tome 10 decisiones y yo estoy de acuerdo con las 10 decisiones. Es muy posible que tome 50 decisiones, yo voy a estar de acuerdo con las 50 decisiones. Pero cuando lleguemos a 100, van a haber 1, 2 o 3 decisiones con las cuales yo no voy a estar de acuerdo, que voy a tener que darle para atrás, aunque haya sido el Eriden 2. Pero el costo-beneficio parece que es exorbitantemente positivo. Pero ahí es donde está el tema, que no es un error de un 2% ni de un 3%, es que a veces la decisión que él tomó mal es la decisión de cómo vamos a administrar $100 millones. Hay un factor interesante que tú como economista sabes muy bien. El riesgo de catástrofe no es lo mismo que la frecuencia del problema. Puede ocurrir, claro, eso puede totalmente, ocurrir un problema frecuentemente Sí, que no sea catastrófico Exactamente. y un error catastrófico que no sea frecuente. yeah. Entonces, ¿Cuáles son los errores que nos llevan a nosotros a sentarnos en una mesa y decir, mira, la verdad es que el flash crash del 2010 fue un Black Swan y más nunca se ha vuelto, es un cisne negro, y más nunca se ha vuelto a repetir? Sí. Luego, 6 años después, el Brexit realmente fue un cisne negro dentro de la Unión Europea y al día de hoy estamos jodidos con eso. Y el COVID-19 también fue otro Black Swan. Y fíjate cómo mira, vamos en el le voy a preguntar 24. a Eric, le voy a preguntar. Él dijo algo del Brexit que es interesante. No hubo un solo analista Ni político que se imaginara que la unión de todas las mentes en Inglaterra iba a decidir tan divergentemente con las predicciones. Entonces, ¿por qué se afirma que los humanos somos mejores a la hora de decidir? ¿Por qué? Es ¿por qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que porque alguien toma la responsabilidad. Es decir, alguien dice, yo lo defiendo. Y yo lo creo. Y la máquina no tiene esa capacidad porque no se la damos. Pero alguien dice, yo arriesgo mi carrera, arriesgo mi credibilidad, arriesgo y sentencio esto. Yo creo que esa pasa también en los médicos, ¿no? Yo tomo el riesgo de que caiga sobre mi conciencia un mal diagnóstico y esa persona puede acabar muriendo por mi culpa. Y eso es tan fuerte que no le... Es una máquina, pues le dará igual, pero un humano va a tener que sufrir eso durante toda su vida. Y por eso, para mí, es la persona la que tiene que ser el último eslabón. Queda muy poco tiempo, pero yo tengo una pregunta. Si pudiéramos codificar en la forma de razonar de un AI la posibilidad de que ella muera por su error en su universo, que la muerte le signifique algo, ¿mejoraría o empeoraría? ¿Es la muerte un incentivo positivo? Que tenga conciencia, ¿no? Que su error le cueste. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno, pero ¿eso quién lo tiene que ver? O sea, al final sería un muy buen avance. Yo lo veo muy explorable y yo creo que en eso ya se está trabajando. Por eso muchas veces el responsable de Google, pues ya... Sundar Pichai. Sí, no, el responsable que se encargaba de todo el tema AI en Google renunció porque él mismo se asustó de lo que se estaba consiguiendo con respecto a estos avances de la conciencia y la inteligencia artificial, ¿no? Pero va un poco por ahí, ¿no? Despertar tu conciencia significa que realmente tú también te penalizas. Es decir, tú ya no actúas de la misma manera y eso es como que tengas un lastre si realmente estás equivocado. Pero eso una persona le pasa ya de per se.
no tenemos que esperar a que eso suceda, sino eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Que no somos fríos y calculadores y nos da igual lo que pase, yo lo digo y ya, como si fuera un resultado de un dado. No. Hay mucho raciocinio por ahí detrás, ¿no? Y hay muchas, digamos, cuestiones que tomamos en cuenta, repercusión también para nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál entiendes tú que debería ser, a tu opinión, de tu propio criterio, no limitarla? ¿Cuál será el estado de AI en la economía mundial de aquí al 2030? Wow. Por supuesto que la inteligencia artificial va a hacer que las economías se multipliquen, pero también va a haber una inteligencia artificial mal entendida y mal aplicada porque no se ha puesto en foco en la materia prima de los algoritmos, que son los datos. Garbage in, garbage out. Si tú no tienes unos buenos datos y no te has encargado de ponerlos bien, las decisiones que tome una inteligencia artificial va a ser errónea y te va a llevar a malos resultados. Y por eso vamos a tener muchas empresas que van a hacer mala publicidad de la inteligencia artificial. Ay, es que yo no creo porque esto no funciona, porque se ve de forma simplista. Y nunca reconocerán que no, es que el problema ya venía de origen. Tú no pusiste el ecosistema adecuado para poder trabajar sobre tus datos para conseguir que ese modelo funcione bien. Entonces, vamos a tener muchas empresas que por el hype de la inteligencia artificial la va a intentar aplicar sin hacer los deberes de poner los datos correctamente y van a decir, perdí no sé cuántos millones por culpa de la inteligencia artificial. Y va a llenar muchos titulares. Pero quien lo haga bien va a ver cómo va a multiplicar su negocio por muchos números, sin lugar a dudas. ¿Qué deberían? Hay otra cosa que has mencionado que me ha gustado mucho. Gilbert también lo ha apuntado. Y es ese clon que puede ser nuestro, que puede gestionar nuestra vida para que nos dé a nosotros otra vida paralela. Más que una elección va a ser una obligación. Y os digo el porqué. Los contenidos se van a multiplicar por millón. Porque ahora los van a hacer las máquinas, no lo vamos a hacer los humanos. Para poder estar al día de todo lo que está pasando, vamos a necesitar máquinas que nos hagan ese trabajo. Por tanto, ya no va a ser posible no contar con esas máquinas para que estemos un poco al día de lo que sucede. Y esto viene pasando de forma exponencial ya. Antes sufríamos mucho porque no podíamos llegar, nuestro día no nos daba para leer todo lo que sucedía en Internet, todos los blogs, todos los comentarios. Llegó un día que empezamos a desconectar. Ya no me sentía mal por no leer todos los posts y todos los blogs, porque ya veías que no era alcanzable. Ahora empezamos a tener una fórmula para ello, una solución, que es la inteligencia artificial. Pero eso también va a hacer que la producción de contenido todavía se multiplique más. Pero vamos a querer una paradoja, que es que como el contenido se va a crear por las propias máquinas y se basan en un contenido histórico, va a haber un contenido menos original del que quizá... Una tendencia al promedio. Correcto. Yo voy el mundo se acabó en el 2021. La creatividad o sea, hay un corte en lo que es valioso pre-inteligencia artificial, post-inteligencia artificial. Yo hablo de mi caso particular, y por tanto es algo que no es para extrapolar ni muchísimo menos. Pero ¿qué hemos hecho los consultores toda la vida? Para nosotros Internet ha sido una fuente de conocimiento brutal. Educación e inspiración. Brutal. Y aprendemos de otros que tienen la generosidad de compartir lo que investigan, lo que ven, lo que creen, lo que piensan. Yo he visto tratando de recopilar información, he visto que documentación de 2020 hacia adelante es cada día más copy-paste. Más copy-paste de copy-paste que de copy-paste. Y menos original y menos original. Cada vez cuesta más encontrar la idea
la idea feliz, la idea original, y creo que se debe a dos cosas. Primero, a las máquinas. Segundo, a que estamos perdiendo capacidad. Por el hecho de delegar algo que muchas veces nos incentiva a esmerarnos Sí, claro. en cómo responderlo. Es como el tema del GPS a la hora de movernos por una ciudad. Antes los taxistas tenían el callejero en la cabeza. Sí, Ahora quítale el GPS a un taxista. sí. Te arma una huelga. Porque ya no se saben mover por la ciudad. Son dependientes de la tecnología. Pero ya han perdido su forma de orientarse en la ciudad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo podemos cambiar también gracias a la inteligencia artificial. Podemos hacer una inteligencia artificial challenging. Es decir, aquella que nos Que no te rete. lo dé todo. No aquella que nos da Sí, claro. la vida fácil, que nos da la papillita y nos da todo hecho. No, creo que esa es la vía. Pero, como te digo, la abundancia de contenido va a hacer que no tengamos más remedio que estar obligados a utilizar AI para poder estar ahí. ¿Cuál es la lista, Enrique, de las cosas que las personas que nos están viendo ahora deben hacer para tener un nivel aceptable de dominio sobre AI? ¿Cómo empezarías tú, conociendo lo que ya conoces, a estudiar desde cero AI? A ver, tenemos la inteligencia artificial predictiva, la tradicional, la que se lleva aplicando desde siempre y sería más para un público como más ducho, más técnico, más analista, más que tiene unos conocimientos pues más fuertes a nivel de data. Y tenemos la inteligencia artificial generativa, que digamos que es para todos los públicos. Si estamos hablando para todos los públicos, Sí. que creo que es el objetivo, una clave es saber preguntar. ¿Sí? Y para saber preguntar tienes que tener sentido crítico. Y para tener sentido crítico necesitas hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora. Dialogar, debatir, pensar diferente, leer. Y os digo cosas muy simples, pero que en muchos casos las estamos dejando de hacer. Prefiero tomarme mi móvil y seguir haciendo el scroll infinito que levantar el teléfono y llamar a mi amigo y decirle ¿cómo estás? Hablemos del devenir de la vida. Y son cosas de toda la vida, pero lo estamos perdiendo. Y quizá nosotros no. Pero mirar a las otras generaciones, Sí. a las que nos tienen que sustituir. Esas son las que me dan miedo. Esas son las que me dan miedo. Sí, definitivamente. En las que les pones una película de antaño y dices, uy, no la puedo ver porque es muy lenta. ¿Sí? Me duermo. La vida tiene que ser atacada y una vida Netflix de lo siguiente, lo que está por venir es lo bueno. Lo que está por venir es lo bueno. Pasa. Setup punch. Te seteo una comedia, te doy el punchline. Te seteo una... Todo tiene que ser así. Si no, no lo ves. Pero eso también tiene unas consecuencias en tu cognición del mundo. Todo te parece aburrido. En el final, Exacto. claro, es que vives con la mente llena de dopamina todo el tiempo. Exacto. Exacto. Entonces, estamos fabricando unos junkies de tecnología que no llevan a buen puerto porque no les incentivamos el sentido crítico, el hacer de abogado del diablo, Sí. el tratar de girar la tortilla, pero quizá no porque no estemos de acuerdo, sino por el juego de vamos a incentivar el debate, ¿no? Claro. Se está perdiendo y eso es muy grave. ¿Una última pregunta, Gilbert? Y no estamos pecando de pesimistas en el sentido de que, voy a tomar la otra baranda. En los 70 se criticaba, por ejemplo, la calculadora en los exámenes. Pero la posibilidad de multiplicar matrices en el contexto de la evaluación de un estudiante, hoy es más viable hacerlo en bachillerato cuando antes estaba relegado a estudios superiores. En el futuro, quizá mi hija pueda estar
descomponiendo o recomponiendo. Matrices piramidales, No, no, otas no, piramidales. no. Gráficas de conocimiento ontológicas cromáticas, que ni siquiera estén limitadas a los 27 caracteres de ningún idioma ni a los 10 dígitos, sino que la información esté codificada en bits de color para que haya más densidad de información. No estamos nosotros, como lo dije antes, juzgando con el peso y el lastre del pasado herramientas que están destinadas a los del futuro. Y con esto, no sé si es una pregunta, pero puede que lo sea. El humano, por su condición de ente finito, vive con un miedo a la muerte que le invita a ser pesimistas por primera opción y luego optimistas por obligación. No, el humano no termina siendo optimista hasta que se rinde ante la imposibilidad de seguir siendo pesimista. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Y me encanta esa reflexión, es buenísima. Yo también le he dado, y claro, ya cerca a los 50 con hijos, también digo, es que quizá ya estoy pensando como viejo. Es así. Pero lo que está pasando en Europa, y yo no sé si aquí en República también, nos está asustando mucho. Estamos viendo unos índices de suicidios en los jóvenes brutal. Brutal, como nunca se han visto. Estamos viendo un impacto en las vidas de la gente que sube muy, muy fuerte. Eso es lo que está haciendo activar todas las alarmas. Y eso es lo que a mí me ha hecho pensar de que yo trabajo en la inteligencia artificial, es de lo que va mi empresa. Y por tanto, eso no tiene freno. Eso es como decir, vamos a apagar ahora Internet. No se puede. No, porque eso ya está. La inteligencia artificial va a volar y ya vemos, es imposible legislarla a la misma velocidad que se está extendiendo la inteligencia artificial y sus casos de uso. Tenemos que hacer el esfuerzo, pero es muy difícil, ¿no? Sí. ¿Qué vengo a referir? Que eso ya va a ir y ya va a ir solo y se va a expandir a saco. Lo que tenemos que hacer fuerza, por otro lado, es bueno, y la repercusión en las personas. Porque también lo comentamos ayer, ¿no? El tema de la ley de Amara. La ley de Amara que dice que tendemos a sobreestimar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, a corto plazo y subestimarla a largo plazo, ¿sí? Vosotros podríais decir, vale, ahora quizá le estás dotando la inteligencia artificial como de un gran impacto, pero quizá tampoco lo va a ser tanto. Yo la lectura que hago es, quizá mi mensaje puede ser algo alarmista, quizá se vaya moderando, ¿sí? Imaginemos que sea así. Pero ¿cuál es la diferencia con las diferentes tecnologías que han ido surgiendo en el pasado? Que esta tecnología, a largo plazo, si la vamos adoptando y empieza a tomar decisiones por nosotros, nos puede cambiar las vidas. Sí. A diferencia de las anteriores tecnologías, que siempre era una herramienta que el hombre debía utilizar para que tuviera efecto. En este caso, el matiz es grande, porque aquí la inteligencia artificial puede empezar a guiar tu vida y tú perder el control. Y cuando pierdes el control de las cosas es cuando empiezan a ser peligrosas. Y ahí yo veo el peligro. Subestimar la inteligencia artificial para que nos empiece a llevar por un camino que nosotros quizá maravilloso. No quizá maravilloso. Luego, fuera de cámara, quizá deberíamos hacer esto otra vez. Yo creo que definitivamente sí. Enrique, muchísimas gracias, hermano, por venir en el día de hoy a compartir. Gracias a vosotros, ha sido un gustazo, de verdad. Muchísimas gracias. Y seguimos la conversación luego. Claro, Gilbert, en serio, muchas gracias por venir, por tomarte ese tiempo. Y damas y caballeros, si usted llegó a este punto de la entrevista, denle like.
que de verdad nos ayuda muchísimo y nos da la información a nosotros de que ese es el tipo de contenido que ustedes quieren. Nosotros nos esforzamos de hacer lo mejor que podemos, en la mejor calidad posible. Y que yo creo que un like no es algo que les cueste demasiado a ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Por cierto, cuiden a su familia, porque nadie lo va a hacer por ustedes.